¿Ya? Bueno, vamos a ver lo que es bioinformática, ¿sí? Bueno, tenemos que la bioinformática es el tratamiento automatizado de todo lo que es la información biológica, es decir, que analiza secuencias y maneja secuencias, ¿sí? Es decir, lo que son secuencias genéticas, lo que son estructuras proteicas, incluso la función de esas proteínas, ¿sí? Analiza la estructura tridimensional de esas proteínas. La idea es pues realmente ahorrar mucho trabajo con respecto a lo que se hace en el laboratorio. Ustedes ya han visto todo lo que se hace en biología molecular, desde lo que es la clonación. Lo que tenemos que hacer es primero extracción de ADN. Si nosotros queremos estudiar un organismo en particular, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer extracción de ADN si es que queremos hacer investigación. Obviamente ya saben ustedes que investigación y diagnóstico son dos ramas completamente diferentes, ¿sí? Pero no significa que nosotros, por ejemplo, bueno, a través de la investigación sí se desarrollan muchos procedimientos para lo que es el diagnóstico. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos diseñar una PCR nosotros mismos, ¿sí? Y eso utilizarlo como diagnóstico. Bueno, lamentablemente, para nosotros poder utilizar un reactivo como diagnóstico, pues ese reactivo tiene que tener la aprobación IVD, ¿sí? Y tiene que estar aprobado por la FDA para que se utilice como diagnóstico. Entonces, no pueden ser pruebas caseras. ¿Qué me refiero con pruebas caseras? Las pruebas caseras vendrían a ser lo que nosotros nos inventamos en el laboratorio clínico, ¿sí? Entonces es, por ejemplo, qué sé yo, la prueba de PCR, alguien la inventó en 1983, sí, que es que el señor Mullis, Carrie Mullis, él inventó, por ejemplo, lo que es la PCR, pero como ustedes han visto, hay hartísimas técnicas que no solamente, que no son igual a la PCR, están el método NASB, el TMA, que son otras variantes, ¿sí? De técnicas moleculares y que igual sirven para lo que es diagnóstico, ¿sí? Entonces, todas estas técnicas tienen que ser finalmente aprobadas por la FDA y tienen que tener un registro IVD, que es In Vitro Diagnostics, ¿sí? Para poder nosotros utilizarlas en el laboratorio, ¿ya? Mientras que las técnicas de investigación, por ejemplo, las caseras, por ejemplo, ustedes podrían inventar tranquilamente una técnica para un diagnóstico molecular, y eso les puede servir para una investigación, a no ser que ustedes hagan todos los trámites necesarios para que esa técnica se apruebe, por ejemplo, por la FDA y que se utilice como diagnóstico in vitro. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas en lo que es en investigación. Entonces, en sí, la bioinformática nos ayuda a caracterizar las secuencias, hacer análisis de genética poblacional o identificar poblaciones para comparar las secuencias que se encuentran, por ejemplo, en la base de datos con la que nosotros hayamos obtenido. Estas secuencias pueden ser a nivel nucleotídico o a nivel proteico. Los estudios biológicos como la biología molecular y la biología tienen que ver obviamente con otras ciencias, ¿sí? Que serían, por ejemplo, las matemáticas, ¿sí? La biofísica, la informática, la tecnología de la información. Es decir, que es intermultidisciplinaria en realidad y está también combinada con lo que es la biología y la biología molecular junto con lo que es la informática. Y gracias a todas estas ciencias, como ustedes vieron en genómica y proteómica, no solamente ha aportado a lo que es la salud humana, sino también a la salud animal, a la salud, bueno, a la agricultura, al medio ambiente y a lo que es la biotecnología, ¿sí? Entonces, si hacemos, por ejemplo, una comparación de análisis de secuencias nucleotídicas o proteicas, si lo hacemos esto manualmente, nos va a tomar toda una vida hacerlo. Entonces, imagínense que nosotros nos pongamos a comparar, por ejemplo, un gen que hemos aislado de un humano y si es que es parecido a lo que es el chimpancé y tengamos que comparar secuencia por secuencia, ¿sí? Nos tomaría en realidad toda una vida, por eso una de las formas que se hizo para hacer lo del proyecto del genoma humano y los otros proyectos que han venido después de eso es tratar de automatizarlo todo, ¿sí? Mediante equipos y mediante lo que es las tecnologías de la información y todo eso, ¿sí? Entonces, con esas tecnologías o con la bioinformática, pues en vez de tomarnos toda una vida, pues realmente nos toma solamente un día. Entonces, bueno, un día, incluso horas también los tiempos, porque la tecnología como va avanzando, pues en realidad tratan de hacer tecnología que
que nos haga demorar el menor tiempo posible en hacer el trabajo que estemos haciendo. Entonces, la bioinformática pues es el tratamiento automatizado de la información biológica, ¿sí? Mediante una computadora podemos analizar secuencias que se encuentran en el Internet, ¿sí? Que es lo bueno del Internet. Entonces, en estas bases de datos, que ya vamos a ver el GenBank, que es que ya lo vimos, bueno, en genómica y proteómica, es la base de datos más grande que hay a nivel mundial, en donde están guardadas millones y millones de secuencias de muchos organismos, no solamente genéticas, sino también proteicas. Entonces, todo el mundo puede acceder a esa información para hacer el análisis de las secuencias que está investigando. Entonces, esta información biológica pueden ser secuencias genéticas, estructuras proteicas, formas tridimensionales, ¿sí? Que pueden generarse, por ejemplo, de las proteínas, procesos transcripcionales, estudios de secuencia de ARN, modificaciones. También se puede, por ejemplo, deducir funciones de una proteína que se esté estudiando e incluso también se puede conocer la conformación de esa proteína, ¿ya? Que es lo que todavía no tiene no está un 100% perfeccionada, ¿no? Pero ya se puede conocer, por ejemplo, de las proteínas que se han logrado identificar. Ya no se puede predecir, por ejemplo, la conformación de una proteína nueva, pero gracias a las bases de datos, por ejemplo, de, de secuencias de proteínas que estén guardadas en las bases de datos, ya se puede ayudar a predecir otra proteína de otro organismo que tenga la misma secuencia proteica, ¿sí? Entonces, tenemos, bueno, que la bioinformática en sí, pues sería una rama paralela a lo que es la biotecnología y ha servido mucho para lo que es el estudio de los genomas. Entonces, en este estudio de los genomas ya se ha logrado conocer, por ejemplo, cada uno de los genes que se encuentran en un organismo. Ustedes ya conocen que hay hartísimos organismos que ya han sido secuenciados y se conoce perfectamente su genoma. Y, por ejemplo, lo que veíamos de lo que es la drosofila, ¿sí? Que, por ejemplo, algunas especies de Drosophila ya estaban, por ejemplo, secuenciadas, ya estaban caracterizadas, e incluso se conocían las diferencias que hay entre número de genes, número de pares de bases, ¿sí? Y todo eso se conoce las diferencias entre las diferentes especies de Drosophila, ¿sí? Y asimismo de muchas especies que ya han sido caracterizadas. Entonces ya conocen bien, entonces que los genomas vendría a ser, bueno, que dentro del estudio de los genomas, perdón, ya se conoce, por ejemplo, la cantidad de genes que tiene un organismo, en dónde se expresan estos genes, se conoce, por ejemplo, las modificaciones y las funciones de las proteínas cuando éstas se están expresando, ¿sí? Gracias al estudio de lo que es el ARN. Entonces, todas las moléculas de ARN que se estén expresando se pueden estudiar mediante procesos biotecnológicos, conociendo la secuencia del ADN, ¿sí? Se pueden hacer comparaciones y determinar cuál será la conformación del ARN mensajero maduro, ¿sí? Identificando obviamente pues ciertas regiones del ADN que son los exones, que ustedes ya los conocen perfectamente bien, y a partir de esto pues se puede producir la estructura de la proteína. También podemos caracterizar, por ejemplo, el pre-ARN mensajero para saber en dónde van a ser las modificaciones post-transcripcionales y finalmente predecir la estructura de la proteína. Es decir, dónde se localizan los intrones, dónde se localizan los exones y finalmente dónde, bueno, pues de saber cuál es la estructura de la proteína. Luego del estudio, por ejemplo, en cambio de las secuencias proteicas, una vez que ya conocemos, bueno, todo lo que es el ADN, el ARN, ¿sí? Ahora, bueno, podemos estudiar lo que son las proteínas, saber si esas proteínas van a ser de transporte, si van a ser proteínas de transmembrana, ¿sí? ¿Qué modificaciones ocurren, por ejemplo, en esas proteínas? Ustedes ya saben que las proteínas también sufren modificaciones post-traduccionales, ¿sí? Y si se puede, también se puede saber, por ejemplo, si es que esa proteína actúa en la misma célula donde se produjo o si es que actúa en otra célula, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los diferentes estudios, algunos investigadores ya están determinando funciones, por ejemplo, para algunas proteínas.
¿sí? Entonces, si nosotros obtenemos dentro de nuestra investigación una proteína y la comparamos con la base de datos, podremos saber si de acuerdo a la similitud con esa proteína, pues tiene la misma función o tiene otra función, o si tiene las mismas propiedades, la misma estructura y todo eso, ¿sí? Entonces, lo bueno de conocer pues la estructura proteica, y si es que algunos organismos también la producen, entonces es un poco más fácil descubrir la función de esa proteína, ¿sí? Y em, descubrir también lo que es la estructura perdón, la estructura de la proteína y las funciones, ¿sí? Para lo que es el acceso a la información, pues los estudios los estudios, por ejemplo, que más comúnmente se realizan, se hacen a nivel nucleotídico, ¿sí? Más que nada a nivel de ADN, ¿sí? Pero actualmente, bueno, como ustedes ya saben, el propósito, pues, del estudio del proyecto del genoma humano abrió muchas otras ciencias posterior a lo del genoma humano, como ustedes ya vieron, el proyecto HapMap, ¿sí? El estudio, por ejemplo, de las funciones del ARN, donde se transcriben, por ejemplo, esas moléculas de ARN mensajero, en qué condiciones se transcriben las moléculas de ARN mensajero, ¿sí? Entonces, luego, qué proteína producen, ¿sí? ¿Qué secuencia, cuál es la secuencia de aminoácidos de esa proteína? ¿Dónde funciona esa proteína? ¿Sí? Y todo eso. Entonces, esa es la finalidad prácticamente de todo ese estudio del genoma, del proteoma, del transcriptoma, el interactoma, ¿sí? La idea es saber las funciones de todas esas moléculas, ¿sí? Para finalmente, pues, tratar enfermedades y que los tratamientos en realidad sean personalizados, ¿sí? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, todas las moléculas de ADN tienen un código universal y todos los organismos, pues, lo compartimos. Entonces, de acuerdo a ello, sabemos que vamos a tener varios organismos que son homólogos con otros, ¿sí? Comparando lo que son las secuencias de ADN, ¿sí? Entonces, si comparamos, por ejemplo, una secuencia, por ejemplo, de un organismo con la de otro organismo, y estos dos individuos tienen una homología, por ejemplo, del 99%, vamos a saber que ese organismo ya tiene, por ejemplo, un nombre. Sí, entonces, si comparamos, por ejemplo, una secuencia de un patógeno que afecta a una población, ¿sí? Primero, obviamente, lo aislamos, obtenemos el ADN y por ende sus secuencias nucleotídicas, y luego, pues, lo comparamos frente a las secuencias nucleotídicas que están en la base de datos, podríamos saber cuál es el posible patógeno que afecta a la población, ¿sí? Es decir, si este patógeno ya ha sido secuenciado anteriormente y está en la base de datos, entonces nos daría la información de la especie del patógeno. Entonces, eso es lo que hicieron, por ejemplo, con lo del COVID, ¿sí? Entonces, con la nueva información que tenemos de los genomas, lo primero que tuvieron que haber hecho es extraer el ADN, como les explicaba, ¿sí? Hacer, por ejemplo, el análisis de las secuencias del ADN, es decir, hacer una secuenciación de esa, bueno, en este caso que es ARN, ¿no? Que es un virus de ARN, hacer la secuenciación del ADN complementario, que es lo que normalmente se hace, y luego esa información, pues obviamente la compararon con la base de datos. Así obtuvieron información de que el virus que está afectando a la población, pues es un coronavirus, ¿no es cierto? Que pertenece a la familia de los coronavirus, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso. Entonces, el segundo paso, obviamente, es conocer, por ejemplo, cuáles son, por ejemplo, cuántos genes tiene, ¿sí? ¿Qué genes, por ejemplo, son los que codifican las proteínas de la cápside viral, ¿sí? Para poder desarrollar tratamientos en base a eso, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que se hace primero, por ejemplo, con el virus. Entonces, luego esas secuencias, pues para poder comparar, por ejemplo, de qué familia viene, qué tipo de virus es, pues se pueden hacer dos tipos de comparaciones, ¿sí? Que pueden hacerse en pares o hacerse en varias secuencias. Entonces, cuando se hacen comparaciones en par, ¿sí? Es decir, que se va a comparar una secuencia, ¿sí? Frente a otra secuencia, y eso se hace en lo que es en el BLAST, y se pueden hacer, por ejemplo, comparaciones múltiples, es decir, se pueden comparar varias secuencias de organismos que estén relacionados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una enterobacteria puede ser comparada con otras muchas enterobacterias y ver a cuál de todas ellas se asemeja más, ¿sí? Pero siempre vamos a tener, por ejemplo, una comparación entre dos secuencias que se asemejan lo más posible. Entonces, así yo voy a poder saber si es que esa enterobacteria, por ejemplo, pertenece a la familia de las enterobacterias gracias al hecho de saber que la mayor parte de sus secuencias nucleotídicas son muy parecidas a las enterobacterias, entonces la voy a clasificar dentro de la que son las enterobacterias, ¿sí? Y ahí obviamente voy a ver cuáles son las secuencias, así como vimos los SNPs, ¿sí? Y las variaciones de número de copias, ¿sí? Que van a ser diferentes entre todas, por ejemplo, las especies bacterianas. Es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, esas diferencias, por ejemplo, de esa enterobacteria que, nueva que yo estoy estudiando, ¿sí? Me va a servir para clasificarla en una nueva especie, ¿sí? Porque a pesar de que tiene un 99% de homología, ¿sí? Ese 1% es lo que la vuelve diferente, un poco diferente del resto de lo que son las especies de enterobacterias. Entonces, el programa va a agrupar automáticamente las secuencias que más se parecen de las que no se parecen tanto. Entonces, y nos va a lanzar, por ejemplo, unos gráficos y entre esos, bueno, como lo que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Que me va a comparar, por ejemplo, en la parte de arriba me va a poner lo que son las secuencias del ADN blanco que yo estoy estudiando, que yo secuencié, y en la parte de abajo, pues, la secuencia de ADN con el organismo que yo estoy comparando, ¿sí? Entonces, así es como sale prácticamente la secuencia de ADN en lo que es el BLAST. ¿Ya? Entonces, estos programas que hacen, por ejemplo, comparaciones de secuencias, agrupan organismos relacionados y determinan la similitud entre un organismo de otro, ¿sí? Y referente, obviamente, al organismo que nosotros estemos buscando. Entonces, eh, hay, hay veces, por ejemplo, una vez que ya tenemos lo que es la secuencia del ADN, ahora lo que nos interesa, en cambio, es buscar los genes que tiene esa molécula de ADN, ¿sí? Entonces es un poquito difícil, imagínense buscar, porque ya vamos a ver, por ejemplo, las secuencias de todo un genoma cuando veamos en el BLAST, sí, bueno, en el GenBank, perdón. Cuando veamos en el GenBank vamos a ver que las secuencias son larguísimas, así como vemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, imagínense entre todo esto, buscar, por ejemplo, lo que son los genes. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, buscar lo que son los ORFs, perdón, o los marcos de lectura abiertos, ¿sí? ¿Cuál es el marco de lectura que utiliza la célula para producir una proteína funcional? Sí, porque en el ARN, por ejemplo, ya sabemos que existen diferentes marcos de lecturas, sí, pero solamente una va a producir una proteína funcional. Entonces, una de las formas, sí, para poder buscar, por ejemplo, los genes que hay en una secuencia nucleotídica, es buscar su marco de lectura abierto, es decir, su codón de iniciación, su codón de terminación, y eso lo hace prácticamente las bases de datos y los medios bioinformáticos, ¿ya? Y ahí, luego, una vez que ya se encuentra, por ejemplo, el gen, ¿sí? Buscando el codón de iniciación y todo eso, se lo compara a ese gen, por ejemplo, con la base de datos para saber si ese gen ya ha sido catalogado en otra especie, en otro organismo, y finalmente qué proteína produce y todo eso, ¿no? Y si es que no hay, por ejemplo, una
función o si no se ha encontrado, por ejemplo, todavía esa secuencia, entonces se tienen que hacer todas las técnicas laboriosas en el laboratorio de biología molecular, ¿sí? En donde se extrae ese gen, se lo tiene que clonar, ¿sí? Luego pues se lo tiene que estudiar, se puede hacer una transferencia en células eucariotas, ¿sí? Para saber dónde actúa, se hace lo que son las mutaciones, perdón, las mutaciones de ese gen, ¿sí? Así como lo vimos en mutagénesis en todo el genoma, ¿se acuerdan? Ya para poder estudiar ese gen que todavía no tiene ni nombre ni apellido, ¿sí? Entonces, si es que, claro, obviamente en la base de datos, pues todavía no hay un nombre para ese gen, ¿sí? Entonces ya sabemos que existen varios codones, por ejemplo, que codifican para un mismo aminoácido, ¿sí? Pero obviamente no nos va a dar la misma estructura proteica, ¿sí? Entonces, aunque varios codones codifiquen una misma proteína por la degeneración del código, pues la proteína pues no va a tener la misma estructura proteica, ¿sí? Em, Listen, una pregunta. Cuando, por ejemplo, usted lo que decía que cuando se secuencia un gen y se lo quiere comparar con la base de datos y no se encuentra para hacer comparación, Ujú. uno lo hace en laboratorio, pero cuando ya se tiene esa secuencia, ¿qué tiene que pedir uno permiso para subir esos datos o puede subirlos libremente? No, nosotros podemos subirlos libremente. ¿Ya? Todo eso, Mm, bueno, esa es una ciencia, como les explicaba hace, bueno, en alguna clase, bioinformática, y como les decía ahora, ya hay maestrías de bioinformática. Yo recibí, me acuerdo, un ciclo de bioinformática también, pero ahora con tantos programas, tantos software que hay, como les dije, seguí un curso que yo vi una lista, era una lista interminable realmente de toditos los programas que se habían inventado para, para el análisis de secuencias nucleotídicas y proteicas, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los programas son gratis, ¿sí? Son de acceso libre, porque lo que se quiere pues es que todos los investigadores traten de subir de forma gratuita sus investigaciones, ¿sí? Bueno, las investigaciones en realidad no son tan de forma gratuita, porque si ustedes quieren subir una publicación, depende de dónde la suban, por ejemplo, cuesta $600 o alguna cosa así, ¿sí? Pero, por ejemplo, las secuencias nucleotídicas y todo lo que se está investigando nuevo, se puede subir gratis y todo eso para que se pueda, justamente para alimentar la base de datos, ¿sí? Y que la base de datos pues sea bastante grande a fin de que todo el mundo pueda acceder y obviamente pues facilitar el trabajo para todo el mundo, ¿no es cierto? Porque lo que se quiere realmente es acceder a la salud ya personalizada. Entonces es gratis en realidad, no es pagado, ¿sí? Pero cuesta obviamente pues hacer lo que son las investigaciones, el tiempo, ¿sí? Para los investigadores que realmente es algo bastante laborioso, porque, por ejemplo, lo que yo estaba viendo en este curso que les mencionaba, es bastante tedioso, por ejemplo, estar en la computadora, estar comparando lo que son las secuencias, es un trabajo bastante complicado. Bueno, no complicado, es más bien largo de hacer, ¿sí? Pero en realidad son gratis. Ujú. Ya, a ver, bueno, entonces, una vez, bueno, que ya se conoce, por ejemplo, lo que son los genes, ¿sí? Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que una misma secuencia puede dar dos marcos de lectura, ¿sí? Pero en cambio pueden darnos dos proteínas y con estructuras completamente diferentes. Entonces, estos marcos de lectura pueden no tener, por ejemplo, un codón de stop, ¿sí? Y la proteína va a seguir sintetizándose infinitamente, ¿no es cierto? Hasta que algún rato encuentre un codón stop, ¿sí? Porque el marco de lectura, por ejemplo, si se lee en codones, que no van a estar al mismo nivel o también pueden existir bacterias, por ejemplo, que produzcan la misma proteína, pero su secuencia a nivel nucleotídico, por ejemplo, es diferente, ¿sí? Porque cada organismo tiene una secuencia nucleotídica única y por medio de la degeneración del código genético, pues puede dar un aminoácido con más de un codón de lectura.
En las secuencias del marco de lectura van a sufrir luego modificaciones post-traduccionales para darle a la proteína su función, ya sea en la misma célula donde fue producida o fuera de ella. Por eso siempre es importante en realidad hacer estas comparaciones en organismos relacionados para ver si comparten el mismo marco de lectura, si tienen modificaciones en ciertos puntos, por ejemplo, de la secuencia, ¿sí? O si esta cambiará, por ejemplo, el marco de lectura. Entonces, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que, claro, aunque nosotros comparemos un organismo con otro, este, van a tener, por ejemplo, una que otra base nucleotídica cambiada, ¿sí? O diferente, ¿sí? Que puede hacer que se codifique una proteína diferente por las mutaciones que tenemos ahí, ¿sí? O por... eh, o por mutaciones en realidad que se den por la evolución. Entonces, va a cambiarse, por ejemplo, el marco de lectura. Entonces, si es que, por ejemplo, hay una mutación en el codón de inicio, entonces no se va a producir, por ejemplo, la proteína que se desea. O si es que se produce una mutación, por ejemplo, en cualquiera de los codones, ¿sí? Y se produce, por ejemplo, pero ese cambio, por ejemplo, esa mutación en el codón no afecta al aminoácido que se va a producir, no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Pero si es que sí afecta y se cambia, por ejemplo, el codón me hace cambiar un codón, un aminoácido por otro, pues entonces obviamente sí se va a afectar la estructura de la proteína. Entonces, las mutaciones sí pueden cambiar el marco de lectura, pero a veces no la estructura de la proteína, como les digo, dependiendo de la mutación que se haya dado, ¿sí? Por el proceso de degeneración del código, ¿sí? Entonces se puede cambiar un nucleótido, pero ese nucleótido puede codificar un aminoácido especial o el mismo aminoácido que estaba destinado a traducirse antes de lo que es la mutación. Entonces hay mutaciones, por ejemplo, que sí pueden afectar la estructura de la proteína y mutaciones que realmente no van a afectar la estructura de la proteína, ¿sí? Entonces, para deducir, por ejemplo, proteínas, es ideal trabajar a nivel nucleotídico, ya que ahí pues se va a observar el cambio y el aminoácido, por ejemplo, que va a formar la proteína, ¿sí? Entonces, las mutaciones como lo vemos allí, bueno, producen cambios en, en las secuencias del ADN que pueden producir variaciones en el tamaño, ¿sí? Y en el orden de las bases nucleotídicas. ¿Qué se refiere con las mutaciones que van a producir variaciones en el tamaño? Es decir, por ejemplo, si es que hay una inserción, por ejemplo, a nivel nucleotídico, ¿sí? El codón stop sí se puede alejar o se puede acercar y se va a producir pues una proteína más larga o más corta, ¿sí? Y obviamente ya no va a cumplir la función que estaba destinada a cumplir, ¿sí? Porque se pierde el sitio activo de lo que es la proteína, ¿sí? Mientras que cuando hablamos, por ejemplo, de mutaciones, a nivel de el orden de las bases nucleotídicas, ¿sí? El aminoácido, por ejemplo, a formarse sería otro del que estaba destinado a traducirse originalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser? Entonces, estas en el orden de las bases nucleotídicas y eso, bueno, puede o no afectar a la función de la proteína dependiendo de qué secuencia nucleotídica se cambió en el codón, ¿sí? Entonces, si es que en realidad, como les decía, si es que el codón tiene un cambio de un solo aminoácido y se cambia por otro que finalmente me va a producir el mismo aminoácido, pues no va a cambiar la estructura de la proteína, pero si es que sí cambia, por ejemplo, la secuencia nucleotídica me cambia el aminoácido que va a producir, pues entonces sí va a haber una mutación, sí va a haber un cambio en la estructura de la proteína, ¿sí? Y con respecto a lo que es el tamaño, pues obviamente serían inserciones y también pueden ser de lesiones, sí, inserciones que me van a alargar la secuencia nucleotídica y de lesiones en cambio que me pueden acortar la secuencia nucleotídica, ¿sí? Entonces, las mutaciones, por ejemplo, que hacen que haya el cambio en el tamaño de la secuencia, sí, ahí sí voy a tener, espérenme un ratito, caramba.
Ya, entonces ahí pues obviamente sí voy a tener un cambio en la estructura de la proteína y la proteína no va a ser la misma que estaba destinada a traducirse originalmente, ¿ya? Entonces hay mutaciones que sí pueden afectar a las funciones de la proteína y otras que no, ¿sí? Por el proceso de degeneración del código, ¿sí? Entonces, si se cambia, por ejemplo, si justo el último nucleótido, por ejemplo, del último codón es cambiado por otro, es decir, del codón de stop, ¿sí? Este, se puede, por ejemplo, sí cambiar, por ejemplo, sí puede afectarse, por ejemplo, la función de la proteína, ¿sí? Entonces, estos cambios, por ejemplo, en la secuencia de nucleótidos que se traducen como mutaciones, pueden ser cuantificables, pueden ser modelizables y también pueden ser predecibles. Cuantificables, es decir, se puede saber cuántas secuencias a nivel nucleotídico tienen este cambio, ¿sí? Modelizables, es decir, se puede modelizar la conformación tridimensional de una proteína, ¿sí? ¿Cómo sería esa proteína si es que se cambia o no un nucleótido, ¿sí? En un proceso informático se puede hacer eso. Y predecible, sí, porque se sabe, por ejemplo, que hay ciertas regiones que son propensas a los cambios, sí, pero esas mutaciones no afectan a nivel funcional de la proteína, es decir, no afectan a la secuencia de nucleótidos que va a ser creada en un organismo específico, ¿sí? Entonces, en la caracterización de microorganismos hay ciertos genes que son utilizados para este tipo de caracterizaciones que son universales. Entonces, por ejemplo, todas las bacterias lo tienen, ¿sí? Pero en este tipo de organismos hay regiones que se sabe que sufren diferentes tipos de variaciones y las bacterias pueden ser identificadas a este nivel, ¿sí? Porque una bacteria no va a tener la misma conformación de nucleótidos y van a haber, por ejemplo, varias. Sin embargo, en este gen se va a producir una proteína que todas las bacterias la utilizan y que es esencial para su supervivencia, por ejemplo, como el ARN ribosómico. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos caracterizar por ejemplo, una célula, por ejemplo, una proteína que esté produciendo por ejemplo, las enterobacterias. Entonces, todas las enterobacterias, por ejemplo, van a, por ejemplo, a codificar la subunidad 16S, por ejemplo, del ARN ribosómico. ¿Sí? Entonces, todas las enterobacterias, y no solamente las enterobacterias, sino todas las bacterias, van a tener la misma secuencia nucleotídica para codificar la subunidad ribosómica 16S, ¿sí? Entonces, se utiliza, por ejemplo, esos genes de referencia, ¿sí? Como referencia, ¿sí? Para caracterizar, por ejemplo, otro tipo de otros organismos que nosotros estemos que estemos tratando de conocer, ¿no es cierto? Que estemos estudiando. Entonces, caracterizamos, por ejemplo, o buscamos esa secuencia nucleotídica, ¿sí? Y la utilizamos como un gen de referencia para poder identificar una bacteria como tal, ¿sí? Entonces, gracias a esto, pues, esto se hace realmente bastante predecible y nos facilita bastante el trabajo, sobre todo cuando estamos investigando, por ejemplo, una especie nueva y todo eso, así como veíamos por ejemplo, en, cuando hacían el estudio en genómica y proteómica, ¿sí? Sobre el estudio, por ejemplo, de los microorganismos que están en el océano. Entonces, si se caracteriza, por ejemplo, en vez de caracterizar todita la secuencia nucleotídica, por ejemplo, de todos los organismos que estaban allí, simplemente se trata de buscar, por ejemplo, un gen en particular, por ejemplo, como les digo, el 16S, por ejemplo, que es una subunidad ribosómica de las bacterias. Entonces, así pueden identificar cuántos de todos los organismos, por ejemplo, que estaban en el océano, cuántos de esos son bacterias, ¿sí? Entonces, todos los que tengan el 16S, la secuencia nucleotídica del 16S ribosómico, van a saber que son bacterias, ¿sí? Y asimismo para todos los microorganismos, qué sé yo, hongos u otro tipo de microorganismos que hayan estado, por ejemplo, en el océano. Y así es como pueden clasificarlos básicamente, ¿sí?
Ya, ahora, para lo que son la adquisición, por ejemplo, de los datos biológicos, ¿sí? Entonces ya de lo que les he estado mencionando, pues se pueden obtener datos de secuencias nucleotídicas, como las vemos aquí, que se las observa así en el GenBank, ¿sí? Y lo que son las secuencias proteicas, pues que las vamos a observar de esta manera, si valina, lisina, leucina, y aquí, por ejemplo, las secuencias nucleotídicas, adenina, guanina, guanina, y que están en un formato. Lo bueno de las secuencias cuando nosotros subimos a la base de datos es que nosotros siempre los tenemos que subir en el mismo formato para que, y ese formato es compatible con todos los software, sí, o con todos los programas informáticos que están en la red, sí, para que se pueda hacer el análisis de comparación u otros estudios que se deseen hacer. Sí, entonces en el caso de lo que son las secuencias nucleotídicas es el formato FASTA, sí. Entonces, que están así como en esta mayúscula y es un determinado tipo de letra, ¿sí? Que tienen un formato estandarizado en todos los programas informáticos. Entonces, de acuerdo, bueno, a cada uno de los tripletes o codones podemos saber qué aminoácido, por ejemplo, se codifica. Si estas secuencias pueden ser comparadas a nivel nucleotídico o a nivel proteico, sí, pero obviamente pues a nivel proteico se debe conocer cuál es la secuencia nucleotídica, ¿sí? Para estar seguros de si es la misma proteína, ¿sí? Y dónde se van a producir, por ejemplo, los cambios a nivel nucleotídico. Ya, si es la, sí, hoy en día, por ejemplo, ustedes, bueno, ya conocen perfectamente todos los procesos que existen de secuenciación, ¿sí? Que son técnicas que nos ayudan a obtener la secuencia de nucleótidos de la región de ADN que nosotros estemos estudiando, ¿sí? Entonces, esta secuenciación puede ser específica, por ejemplo, para una región o para un genoma completo, ¿sí? En lo que son los llamados proyectos de genoma. Em, ya sabemos que actualmente pues existen muchísimos tipos de secuenciación, ¿sí? Ya conocemos los de primera generación, que está la secuenciación de Sanger, la secuenciación automática que ayudó mucho, ¿no es cierto?, para lo que es la secuenciación del genoma humano, pero existen otros métodos de secuenciación que son los de segunda generación y tercera generación. Y dentro de los métodos de segunda generación, pues que está em, la pirosecuenciación, ¿no es cierto?, que veíamos, y los de tercera generación, que está como la secuenciación Illumina. Entonces, pero ya sabemos pues que aunque hay estos equipos que nos ayudan pues a conocer la secuencia de nucleótidos de varios organismos, pues todavía tienen un margen de error, incluso los de tercera generación tienen un margen de error entre el 10 al 15%, y se recomendaba, ¿se acuerdan?, utilizarlos en conjunto con los equipos de secuenciación de segunda generación, ¿sí? Para encontrar pues la secuencia nucleotídica y que la secuencia nucleotídica que estemos estudiando pues tenga la menor cantidad de hiatos o de espacios, ¿sí?, que no hayan sido secuenciados. Entonces, ya sabemos que con la secuenciación pues realmente se ha logrado, por ejemplo, secuenciar organismos o secuenciar genomas, sí, hasta en un día y a un bajo costo. Entonces tenemos, por ejemplo, que existen, por ejemplo, ya ahora más de 1000 bases de datos, ¿sí?, en el mundo, y estas pueden ser consultadas para determinar la secuencia de nucleótidos, de aminoácidos, ¿sí?, para buscar, por ejemplo, posibles estructuras tridimensionales, ¿sí?, hacer estudios poblacionales, entre muchas otras cosas, ¿sí? Como les decía, dependiendo de lo que ustedes quieran estudiar. Entonces, como les daba el ejemplo de lo del COVID, por ejemplo, entonces lo que ellos hicieron primero es hacer la extracción de ADN, clonarlos,
Sí, porque no todo el mundo tiene acceso a los equipos de secuenciación de tercera generación, ¿no es cierto? Entonces, habrán laboratorios que utilizan las técnicas antiguas de hacer lo que es la extracción de ADN, hacer lo que son los mapas genéticos, los mapas físicos, y sí cortar las moléculas de ADN o los genomas con enzimas de restricción, clonarlas en los JAKs, en los VACs, luego hacer subclonaciones o hacer lo que es la clonación, por ejemplo, perdón, la secuenciación de los fragmentos al azar con el shotgun. Y luego, pues, ya pues estudiar, por ejemplo, como les decía, la secuencia genómica, sí, que nos interesa, por ejemplo, para desarrollar lo que son las vacunas, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar una vacuna, entonces hay que localizar el gen, ¿sí? Que produce una proteína que que se comporta como antígeno, ¿no es cierto?, en el organismo y que finalmente desarrolla una respuesta inmunológica en el organismo humano, ¿sí? Entonces, para eso, obviamente, tuvieron que hacer lo que es clonación, introducir, por ejemplo, esa proteína en un organismo huésped, puede ser un ratón o cualquier otro, estudiar el antígeno, sí, como tal, cuál es el antígeno, cuál es la secuencia nucleotídica, sí, del genoma del coronavirus que codifica la proteína S, por ejemplo, del coronavirus, ¿sí? Que es la que finalmente produce lo que es la respuesta inmunológica en el organismo humano. Entonces tuvieron que estudiar la secuencia genómica y luego sí pues ir poco a poco. Entonces todo va a depender de en qué parte del estudio estamos. Entonces lamentablemente cuando nosotros hacemos investigación, no podemos lamentablemente estudiar todo lo que nosotros querramos porque los estudios en el laboratorio son bastante largos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar, miren todo el tiempo, por eso es que dicen que cómo es que se ha obtenido, por ejemplo, una vacuna ya tan rápido, en menos de un año y que no sé qué, es realmente porque todos los laboratorios han centrado, por ejemplo, sus esfuerzos en estudiar en centrarse en un solo tipo de estudio, ¿sí? Porque normalmente los estudios que nosotros hacemos para saber, por ejemplo, la función de algo demora años. Entonces, ustedes imagínense lo que es, por eso, bueno, a mí la investigación inicialmente a mí, por ejemplo, no me gustaba mucho porque es una cosa de loco, si es que no te sale el resultado, tienes que volver a intentar y tienes que volver a hacer. Entonces, por ejemplo, imagínense si nosotros queremos hacer transferencia génica, y ya sabemos que la transferencia génica, por ejemplo, el transgen, sí, se introduce, por ejemplo, una sola vez en 10 a las 5 células. Luego de eso, buscar la célula que ha sido transfectada. Entonces, una vez que ya tengo la célula transfectada, si es que es, por ejemplo, un huevo, si tengo que fertilizarlo, luego de la fertilizo, tengo que esperar, por ejemplo, que si es que la fertilicé en un ratón, tengo que esperar que el ratón crezca, ¿sí? Que el ratón se vuelva adulto y recién ahí estudiar, por ejemplo, los cambios, por ejemplo, que va a tener fenotípicamente ese ratón, ¿sí? Y obviamente no lo voy a hacer una sola vez a ese estudio, sino que lo tengo que hacer varias veces para corroborar lo que yo vi la primera vez, ¿sí? Entonces, un estudio no es solamente que te toma unos meses, sino que te toma años hacer un estudio, ¿sí? Entonces, una persona, por ejemplo, que se centra en un estudio en particular, ¿sí? A veces están toda una vida, por ejemplo, estudiando lo mismo, ¿sí? Años de años, 20 años, 30 años estudiando prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una investigación, tenemos que hacer digamos, hacer varias etapas del proyecto de investigación que quiero hacer, empezando por lo esencial. Por ejemplo, si queremos hacer, por ejemplo, nosotros queremos estudiar, por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? En un organismo humano, entonces tenemos que buscar toda la información posible de lo que haya sobre ese organismo humano, sobre ese gen, por ejemplo, que estoy estudiando. ¿Qué estudios ya se han hecho en ese gen? ¿Sí? ¿Y qué falta por hacer? Porque van a surgir nuevas hipótesis, ¿sí? A lo mejor lo que no vio un investigador lo puedo ver yo,
¿sí? Entonces puedo tomar, por ejemplo, como base las investigaciones que ya se han hecho anteriormente, ¿sí? Puedo replicarlas, ¿sí? Yo en mi laboratorio, o yo puedo hacer nuevas investigaciones porque luego de todo lo que leí, de todo lo que busqué, surgen nuevas hipótesis y yo quiero estudiar eso. Pero para hacer eso no es que lo voy a hacer, por ejemplo, como lo que les decía, por ejemplo, de la PCR que yo hice, por ejemplo, del HPV, yo me demoré solo en estandarizar la técnica, me demoré 6 meses. Hay personas que se demoran más, hay personas que se demoran menos. Entonces, por ejemplo, una primera fase del proyecto es eso, ¿no es cierto? Estandarizar la técnica, por ejemplo. Yo quiero investigar, por ejemplo, tal gen. Entonces, primero voy a estandarizar la técnica. ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Qué es lo primero que quiero estudiar? Pues yo quiero conocer primero la secuencia nucleotídica. Luego de que conozco la secuencia nucleotídica, entonces, ¿qué ARN mensajero, qué pre-ARN mensajero me codifica? Si ese pre-ARN mensajero ya ha sido caracterizado por otras investigaciones, ¿qué proteína me produce? Si ya sé, por ejemplo, qué proteína me produce, si ya se ha estudiado las funciones de esa proteína, dónde actúa, ¿sí? Qué hace, qué función cumple, en qué tiempo se degrada, en qué condiciones se expresa esa proteína, ¿sí? Entonces, todo eso tengo que ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo hago en un cultivo, por ejemplo, de células, ¿sí? ¿En qué condiciones se expresa, por ejemplo, esa proteína, ¿sí? Si yo le coloco, por ejemplo, en la caja Petri, coloco, pues, qué sé yo, ciertos químicos, si en esas condiciones químicas se expresa esa proteína, ¿sí? Si se expresa menos, si se expresa más, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, son realmente procesos bastante largos. O sea, las investigaciones no toman poco tiempo, sino toman años de estudio, ¿sí? Años de estudio para conocer, por ejemplo, cuál es la función de una proteína y todo eso, ¿sí? Hacer lo de las mutaciones, por ejemplo, como les explicaba con lo de la mutagénesis dirigida, por ejemplo, ¿sí? En donde tengo que clonar, por ejemplo, ese gen, lo tengo que primero mutar, hacer, imagínense lo que son los cruces. Si es que hago, por ejemplo, lo que veíamos con los peces, hago el cruce. Obviamente tienen crecimiento rápido y todo eso, entonces por eso se escogen, por ejemplo, especies que crezcan rápidamente, ¿sí? A fin de ver, por ejemplo, el fenotipo lo más rápido posible, porque de todas formas se van a demorar 1, 2 días, 3 días, qué sé yo, una semana, ¿sí? En producirse, por ejemplo, en que el organismo que estoy estudiando se vuelva adulto y que tenga las características fenotípicas que estoy esperando para hacer el estudio, ¿sí? Hacer si tengo un organismo heterocigoto, ahora tengo que hacer otro cruce que me va a demorar, ¿qué? 7 días más, ¿sí? Para obtener un organismo homocigoto con la mutación y qué ocurre con ese organismo homocigoto. Entonces, son días y días y días de estudio, ¿sí? Que voy a hacer. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que son ya las bases de datos, que como les decía, bueno, no hay 511, hay más de 1000 en realidad, de lo que yo estaba viendo en esas conferencias que entré el otro día. Ya, y existen, por ejemplo, los dos bases de datos que son, por ejemplo, las más grandes, sí, que es el GenBank, que tiene más de 13 billones, por ejemplo, de secuencias nucleotídicas, y el SwissProt, que en cambio es una base de datos proteica, ¿sí? Aunque, bueno, el GenBank no solamente tiene bases de datos de secuencias nucleotídicas, sino que también tiene bases de datos proteicas, bases de datos de estructuras tridimensionales de proteínas, ¿sí? Base de datos de la taxonomía de los organismos que han sido identificados y también bases de datos de los dominios de cada una de las proteínas, ¿sí? Entonces, es importante saber qué tipo de secuencia voy a utilizar para mi estudio, porque un organismo puede tener miles de genes, por ejemplo, como el genoma humano, que ya sabemos que tiene, por ejemplo, entre 25.000 y 30.000 genes, ¿sí? Pero obviamente no vamos a estudiar, por ejemplo, los 30.000 genes, ¿sí? Para saber qué es un organismo humano, ¿sí? Entonces, con nosotros estudiar, por ejemplo, uno que otro gen y lo comparamos, por ejemplo, con los genes de referencia, ¿sí? Que ya están incluidos en las bases de datos, pues ya voy a saber que ese organismo es un humano, ¿sí? Entonces, ya sabemos pues que existen lo que son los proyectos de genómica, ¿sí? Entonces,
Y además, bueno, que los secuenciadores trabajan con productos de PCR que han sido amplificados previamente, pero cada producto ya sabemos que ha sido generado con un iniciador, sí, que tiene una molécula fluorescente en un extremo, sí, del iniciador, sí, y que es por lo regular en el extremo 5', porque el extremo 3' ya sabemos que se lo utiliza para lo que es la polimerización, y este va a pasar, si es que hablamos de secuenciación automática, va a pasar a través de un capilar que luego va a ser leído por un láser, ¿sí? Esto va a excitar lo que es la fluorescencia de la molécula que está presente en el ADN, y esa fluorescencia va a ser ploteada en la computadora, ¿sí? Y para saber, por ejemplo, qué tipo de secuencia es la que tengo, ¿sí? Entonces se va a determinar el tamaño de las bandas de amplificación, ¿sí? Aunque eso también obviamente ya sabemos que se lo puede hacer en lo que son los geles de agarose o los geles de poliacrilamida, ¿sí? Pero es un poco más difícil hacerlo, como ustedes ya lo saben. Entonces tenemos sí, entonces ya sabemos que hay varios organismos modelo que ya han sido secuenciados, que es la Escherichia coli, la Drosophila melanogaster, el Caenorhabditis elegans, Arabidopsis thaliana, el Mus musculus y el Homo sapiens. Y estos datos de secuenciación de genomas completos, pues realmente aumentan cada 18 meses. Estos datos prácticamente se duplican, ¿sí? Entonces, em, los principales em, proveedores, esta me estoy olvidando. Bueno, aquí tenemos, bueno, la base de datos, por ejemplo, del GenBank hasta el 2002, que tenía 28 billones de pares de 28 billones de secuencias de ADN, ¿sí? Que estaban subidas en esa base de datos. Tenemos aquí lo que son los principales proveedores, ¿sí? Que tenemos el NCBI, ¿sí? Que tiene su base de datos que vendría a ser el GenBank, ¿sí? Que es el Centro Nacional para lo que es la información de la biotecnología, y este pertenece a Estados Unidos. También tenemos el EBI, ¿sí? Que tiene su base de datos que es el EMBL, ¿sí? Que es el Laboratorio de Biología Molecular Europeo, y también tenemos lo que son la base de datos, que son la base de datos de Japón, que vendría a ser el DDBJ. ¿Sí? Estos son los principales proveedores de bases de datos nucleotídicas y proteicas que están a nivel mundial, ¿sí? Y que tienen, por ejemplo, el mayor avance de estudios en en lo que tiene que ver con secuencias, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, el más importante, que es el GenBank, que es el que nosotros vamos a ver, ¿sí? Pertenece, por ejemplo, al NCBI, que era lo que les decía, que es el Centro de Investigaciones Biotecnológicas de los Estados Unidos, ¿sí? Tiene una base de secuencias genéticas, tiene más de 13 billones de bases que corresponden a más de 100,000 especies, se actualiza diariamente y también tiene, como les mencionaba, tiene un formato uniformizado con MBL y DDBJ y con, o sea, el formato es uniformizado para toditos los programas informáticos que hay para lo que es la determinación de secuencias, ¿sí? Es compatible con numerosos programas informáticos como por ejemplo el BLAST, el Vector-Empli, el Primer 3, el Primer y hartísimos otros programas que hay actualmente. Y tiene, por ejemplo, estos datos son los que me van a asomar, por ejemplo, en el GenBank. Si es que yo voy a estudiar, por ejemplo, un gen en particular o un genoma en particular, esa secuencia genética va a tener un número de accesión único, ¿sí? O un número de acceso, por ejemplo. Entonces, si existen, por ejemplo, 100 secuencias de un mismo gen, sí que pueden ser estudiados por diferentes investigadores, cada una de esas secuencias que han sido estudiadas por investigadores diferentes va a tener un número de acceso único, aunque se trate del mismo gen, ¿sí? Pero va a tener un número de acceso único, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es la descripción de la secuencia,
¿sí? Es decir, vamos a saber qué tipo de secuencia es, por ejemplo, si es que es ADN, si es ARN, si es que en la molécula que vamos a ver, por ejemplo, es lineal, es circular, o si es que se trata de una secuencia proteica, ¿sí? Va a estar también presente, por ejemplo, el nombre científico, ¿sí? Del organismo, por ejemplo, al cual pertenece esa secuencia que tiene un número de accesión único. Vamos a conocer la taxonomía de lo que es el organismo, ¿sí? Es decir, vamos a ver toda su clasificación filogenética, ¿sí? Y vamos a ver también lo que son las referencias de publicaciones, es decir, todos los títulos, bueno, más que nada aparecen los nombres de los investigadores, ¿sí? Que realizaron, por ejemplo, el estudio para ese gen, ¿sí? Entonces, si queremos, por ejemplo, estudiar una secuencia, por ejemplo, desde la base de datos, ¿sí? Y queremos, por ejemplo, desarrollar o fabricar lo que son iniciadores o primers, tenemos que buscar el marco de lectura abierto, ¿sí? Encontrar en dónde está el nucleótido, el codón de iniciación, ¿sí? Para poder fabricar en sí lo que sería el primer que quiero fabricar. Ya, y aquí está, por ejemplo, la información que nosotros como la vamos a ver en el GenBank, ¿sí? Entonces tenemos, para mover esto, ya. Entonces tenemos, por ejemplo, el locus, en donde está presente, en qué parte del genoma está, por ejemplo, en este caso del Mycobacterium tuberculosis, que es una secuencia, por ejemplo, de ADN que es lineal, ¿sí? Está compuesto, por ejemplo, por una secuencia de 348.247 pares de bases, ¿sí? Tenemos la definición, que es el Mycobacterium tuberculosis, el número de accesión, que era lo que les mencionaba, ¿sí? Las palabras clave, la fuente, por ejemplo, que vendría a ser el Mycobacterium tuberculosis, a qué microorganismo pertenece, lo que es la taxonomía que les mencionaba, y la referencia o los autores que han trabajado en esa investigación, ¿sí? Y el título, por ejemplo, de la investigación sobre esa secuencia. Y aquí tenemos cómo se observa, por ejemplo, la secuencia de ADN, ¿sí? Que es, por ejemplo, bastante grande. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos desarrollar un primer, nosotros, por ejemplo, podemos seleccionar desde qué nucleótido a qué nucleótido quiero yo desarrollar, por ejemplo, el primer para poder hacer mi investigación, ¿sí? Entonces yo voy a empezar una investigación pues desde cero, entonces voy a tener que buscar, por ejemplo, los primers que voy a necesitar, ¿sí? Para hacer mi investigación. Entonces lo que les quería mencionar es que, por ejemplo, si yo quiero, ustedes ya saben lo de las secuencias consenso y las secuencias variables, ¿no es cierto? Las secuencias consenso que vendrían a ser las secuencias de ADN que son conservadas en todos los organismos, por ejemplo, en todo lo que son las enterobacterias. Todas las enterobacterias, por ejemplo, vendrían a tener unas secuencias conservadas que son únicas de esa familia de enterobacterias y va a tener secuencias variables que van a hacer que las bacterias sean específicas. Entonces, por ejemplo, la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae comparten, sí, en secuencias consenso que son afines entre cada una de las bacterias, ¿sí? Pero no comparten, perdón, secuencias variables, ¿sí? Que van a ser específicas de esa especie bacteriana que yo estoy estudiando. Entonces, las secuencias variables van a ser diferentes respecto de la Escherichia coli con lo que es la Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, localizar una secuencia, por ejemplo, la Escherichia coli, y yo sé, por ejemplo, que en lo que estoy estudiando, en lo que estoy leyendo, ya hice mi investigación, hice todo mi trabajo de leer y todo eso, y yo sé, por ejemplo, que digamos que esta sea, bueno, esta es la, por ejemplo, de la Mycobacterium, ¿no es cierto? Entonces, el Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, tiene sus secuencias variables entre el nucleótido 1261 y 1861. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar esta secuencia que está aquí, me voy al primer 3 plus,
¿sí? Y yo le voy a indicar, por ejemplo, a ese programa que en esta sección, ¿sí? Me diseñe los primers, ¿sí? Yo no quiero que mis primers se unan, por ejemplo, a una secuencia consenso, porque si se unen a una secuencia consenso, me pueden detectar cualquier tipo de bacteria, ¿sí? Porque todas las bacterias me reconocen un tipo de, por ejemplo, me van a reconocer bacterias. Entonces puede haber una contaminación de bacterias y esos primers se van a unir allí y yo voy a tener una muestra positiva, pero no porque sea Mycobacterium tuberculosis, sino una bacteria cualquiera, ¿sí? Entonces yo tengo que diseñar primers específicos, ¿sí? Que me ayuden a detectar solamente el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Entonces voy a diseñar esos primers solamente en la región variable, sí, que es única del Mycobacterium tuberculosis, no en una región consenso. Ya, eso es lo más importante. Entonces aquí tenemos lo que son las bases de datos biológicos, ¿sí? Que hay un montón. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los que están en tomate, ¿sí? Que son bases de datos biológicas de secuencias. Los que están en azul son de proteínas. Los que están en amarillo son de secuencias relacionadas. Los que están de celestito, por ejemplo, son de genomas y así sucesivamente de cada una de las secuencias, ¿sí? Entonces que tenemos varias, varias bases de datos biológicas que ustedes pues obviamente y como por ejemplo todos los que están en azul son por ejemplo para genomas. Entonces yo voy a subir por ejemplo qué tipos de genomas por ejemplo están subidos en cada una de esas bases de datos y obviamente dependiendo del genoma que yo quiero estudiar, si es de un genoma animal, si es de planta, si es de humano, ¿sí? Voy a tener que voy a utilizar por ejemplo uno u otro programa, ¿sí? Dependiendo de lo que quiera hacer. Ya, dentro de lo que son, por ejemplo, el análisis de secuencias, ¿sí? Es decir, a esto se refiere, por ejemplo, a cómo podemos trabajar una secuencia para darle un uso específico, ¿sí? Entonces podemos trabajar, como nos menciona ahí, a nivel nucleotídico, puede ser a nivel de ADN o a nivel de ARN, ¿sí? O a nivel de aminoácidos, es decir, para conocer lo que es la secuencia proteica, ¿sí? Entonces, para poder hacer el análisis de secuencias, lo primero que tengo que hacer es buscar la secuencia, ¿sí? Es decir, sí, dependiendo de si quiero estudiar, por ejemplo, a nivel nucleotídico, a nivel de aminoácidos, ¿sí? Y voy a hacer, por ejemplo, la comparación, ¿sí? La comparación en secuencias de 2 en 2 que vendría a ser en el BLAST o haciendo lo que son los alineamientos múltiples en el clúster V, que era lo que les mencionaba hace rato, ¿sí? Entonces, eh, las secuencias, espérenme un ratito, chicos, ¿ya? Rato. Entonces, dependiendo de lo que queremos pues trabajar, vamos a utilizar uno u otro programa. ¿Sí? Si vamos a estudiar, depende de lo que queramos hacer, ¿no es cierto? Entonces, si estamos trabajando a nivel de nucleótidos, porque estamos empezando nuestro estudio, o si queremos trabajar a nivel de proteínas, porque ya estamos muy avanzados en el estudio, o quiero estudiar, por ejemplo, algo en particular, ¿sí? Entonces, tenemos ya una vez que, por ejemplo, ya tenemos nuestro análisis de secuencias, podemos hacer ya un diagnóstico molecular, ¿sí? Entonces, las secuencias de ciertos organismos nos pueden ayudar al diagnóstico, ¿sí? Entonces, esos diagnósticos obviamente deben ser sensibles, ¿sí? Deben ser sensibles, deben ser específicos y deben ser realmente rápidos, ¿sí? Entonces, para saber, por ejemplo, si un organismo está relacionado con otro, ¿sí? En la principal técnica, pues ya conocemos que es la PCR, ¿sí? Que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Que nos ayuda a trabajar in vitro, ¿sí?
Sabemos que tiene pasos de desnaturalización, renaturalización o hibridación de los primers y lo que es la extensión, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen. Que es, bueno, aquí tenemos la PCR, ¿sí? Entonces, para lo que es hacer el diagnóstico molecular, pues tenemos que hacer primero que nada, pues desarrollar lo que son los primers. Si queremos, por ejemplo, tenemos que amplificar, ya sabemos, la secuencia de ADN muchas veces, sea en clonación o sea mediante PCR, para luego hacer lo que es la secuenciación y todo eso, ¿no es cierto? Entonces se puede hacer, por ejemplo, ¿cómo puedo obtener lo que son los primers? Los primers lo puedo obtener a partir de dos formas, ¿no es cierto? Entonces, la primera que vendría a ser a partir de secuencias publicadas, que es lo que yo les mandé a hacer a ustedes con respecto al COVID, ¿sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, yo quiero hacer una PCR, ¿sí? Para lo que es el COVID. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desarrollar lo que son los primers, ¿no es cierto? Entonces, pero tengo que saber en dónde es que tengo que desarrollar los primers, cómo. Sí, de qué secuencia específicamente es la que yo voy a desarrollar los primers, ¿sí? Como les mencionaba, sea de secuencias conservadas o de lo que son secuencias variables, ¿sí? O si es que ya hay estudios previos, si me pueden facilitar pues ese trabajo, pues entonces voy a hacer, a leer, ¿sí? Las revistas o voy a leer las publicaciones que ya han estado previamente, ¿sí? Y voy a buscar si en esas publicaciones pues ya está la secuencia de primers que yo necesito para poder identificar, en este caso, por ejemplo, el coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, busco esos primers y luego pues sí, ya hago todo lo demás con respecto a lo que es la PCR. O lo puedo hacer a partir del análisis de bancos de ADN, ¿sí? En el GenBank. Entonces, en vez de estar buscando, por ejemplo, publicaciones previas, entonces lo que voy a hacer es buscar, por ejemplo, en el GenBank, buscar la secuencia nucleotídica que quiero utilizar, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, diseñar mis primers. Entonces, una vez que yo ya tengo diseñados los primers, los mando a fabricar, ¿sí? Entonces, yo conozco, por ejemplo, el Invitrogen, ¿sí? Que es una casa comercial que diseña primers, ¿sí? Entonces, mando a diseñar los primers con la secuencia, ¿sí? 5', 3', ¿sí? Y la secuencia, la forward y la reverse, ¿no es cierto? Y si es que voy a diseñar, por ejemplo, una PCR en tiempo real, entonces serían los dos primers y adicionar lo que es la sonda, ¿sí? Y cuando ya mando también a secuenciar lo que es la sonda, pues entonces pido que me ayuden a marcar esa sonda con fluorocromos, ¿sí? Entonces yo puedo decir las especificaciones, qué fluorocromos quiero, ¿sí? Entonces, pues, como les decía, el FAM, el CIS5 o el Higgs, cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, que me marquen, por ejemplo, esas sondas, si es que voy a hacer sondas Tagman, si es que voy a hacer sondas FRED, si es que voy a hacer molecular vehicles, dependiendo de mis necesidades, ¿no es cierto? Entonces mando a diseñar y luego pues sí lo que me toca es ya diseñar la técnica in vitro, ¿sí? Hacerla en el laboratorio y todo eso para poder hacer el diagnóstico o la detección molecular de lo que está estudiando, ¿sí? Sea un gen mutado, o sea, por ejemplo, una enfermedad infecciosa o cualquier otra, ¿sí? Dependiendo de lo que quiera estudiar. Sí, entonces aquí tenemos ya lo que es, por ejemplo, el análisis de secuencias. Entonces, lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, el análisis de secuencias, es decir, en el BLAST, sí, es un algoritmo que permite identificar similitudes entre secuencias nucleotídicas o proteicas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que el BLAST nos va a arrojar dos tipos de resultados, ¿sí? El primero es el gráfico y el segundo es, por ejemplo, a nivel de secuencia, ¿sí? Como lo vemos aquí. Entonces, en el primer resultado que obtenemos, ¿sí?
que es gráfico, nos va a indicar, por ejemplo, la secuencia nucleotídica que nosotros estamos identificando y esa la va a comparar frente a otras secuencias nucleotídicas, ¿sí? Que son bastante parecidas a la secuencia de ADN blanco que yo estoy estudiando. Entonces, todas las secuencias, por ejemplo, que están en rojo, ¿sí? Me va a decir, por ejemplo, que mi secuencia de ADN blanco, ¿sí? Es homóloga, por ejemplo, a la secuencia de ADN que está más abajo y que más de 200 pares de bases son parecidos con respecto a la secuencia que yo estoy estudiando. Si es que está de color lila, como lo vemos aquí, solamente entre 80 y 200 nucleótidos son parecidos. Si es que está de color verde, de 50 a 80, si es que está de color azul, de 40 a 50, y si es que está de color negro, pues como vemos aquí, tienen menos de 40 nucleótidos parecidos mi secuencia de ADN blanco con la secuencia de ADN que estoy comparando. Entonces, cada una de estas líneas que aparecen aquí son organismos diferentes o son iguales, ¿sí? Dependiendo, como les digo, en las secuencias de ADN que están subidas en el Internet, sí, pueden ser, por ejemplo, el mismo gen del mismo organismo, pero estudiada por diferentes investigadores, ¿sí? Entonces me va a salir, por ejemplo, que este organismo es el mismo que y este, ¿sí? Pero me salen 4 líneas diferentes porque ha sido estudiada por diferentes investigadores, ¿sí? O pueden ser organismos diferentes también, ¿sí? Entonces, que este, por ejemplo, no sea igual a este y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ahí dependiendo. Ya, entonces, en el BLAST, esto es lo que vamos a encontrar. Tenemos, por ejemplo, la secuencia de ADN blanco y la secuencia con la que la estamos comparando, la secuencia comparada. Si que nosotros tenemos estas líneas, se ven así, ¿sí? Como lo vemos acá abajo, ¿sí? Entonces, si yo veo, por ejemplo, líneas consecutivas entre mi secuencia y la secuencia comparada, voy a estar hablando de una homología perfecta, es decir, un alineamiento perfecto y un 100% de homología. Mientras que si vemos, por ejemplo, que las líneas ya no son continuas entre una base nucleotídica y la de la secuencia de interés y la secuencia de ADN con la que estoy comparando y veo pues que hay el cambio de nucleótidos, por ejemplo, en estas tiene adeninas y acá tiene timina, citosina, entonces no va a haber, por ejemplo, estas líneas que me indiquen la homología, pero en la gran parte de las bases nucleotídicas son parecidas del ADN blanco con la secuencia comparada. Entonces vamos a hablar de una alta similitud. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, mi secuencia de interés, ¿sí? Si yo la comparo con una secuencia que está más abajo y, por ejemplo, aquí me aparece este espacio, estas líneas aquí, voy a hablar, por ejemplo, de una deleción, es decir, que en la secuencia que yo estoy comparando le falta esta región en comparación con la mía. Y si tenemos lo contrario, por ejemplo, la secuencia comparada tiene más secuencias que mi secuencia de ADN blanco, entonces estoy al frente de una inserción, pero a estos dos se les denominan como gaps, ¿sí? Y aquí tenemos, pues bueno, cómo aparecen las dos formas de resultados en el alineamiento de secuencias en el BLAST, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, del Vibrio alginolíticus, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la secuencia de ADN blanco, ¿sí? Y tengo las secuencias de ADN con las que estoy comparando y además aquí, pues, la comparación en pares, ¿sí? De uno a uno, ¿sí? Que es lo que lo tenemos en este caso, que vendría a ser en el BLAST, ¿ya? Y eso sería todo, chicos, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. ¿No? Ya, entonces, bueno, entonces lo veríamos el día de mañana. Hacemos el alineamiento de secuencias en el BLAST y también hacemos el diseño de primers en el primer 3. Así que por segunda vez creo que por fin lo saco temprano para no aburrirnos tanto en clases. Listo, Ya, yo tenía una y esa sería. pregunta. Ajá, ¿Le puedo proyectar algo? claro, no hay problema. Espérate un ratito. Licia, mira, es que usted nos mandó a investigar el gen N y el gen E. Cierra la puerta.
del coronavirus. Y entonces yo encontré esto en el NCBI. Ya. Pero, por ejemplo, encontré esta secuencia, este es del gen N. Esta secuencia Sí, del pero gen yo lo N, que les decía es que busquen los primers, porque ahí, por ejemplo, vos tienes la secuencia del gen. ajá. Es que Ese si es yo el lo gen entonces era completo. eso, o No, los primers. Los primers, ¿cómo vimos? Los primers son secuencias cortas, son sondas de oligonucleótidos, ¿ya? ay, Entonces, ya, ¿cuáles listo. son los primers que están utilizando para amplificar el gen N del SARS-CoV-2? Ese es el gen. Sí, este es el Es gen. el gen completo que tiene, ¿cuántos pares de bases tiene? 28.890. Ujú. Entonces, no, pues yo imagínense que yo los ponga a copiar secuencia por secuencia de 28.890 pares de bases. No, solamente quiero el primer. Ah, ya, Es listo, lo que eso no lo estaba entendí. explicando. Para la PCR, lo primero que tengo que hacer es el diseño de primers, ¿sí? Sí, pero Luego, pues, y lo que es la mezcla de reactivos y todo eso. Pero, ¿qué primers es el que voy a utilizar para la PCR? Entonces, como que ya hay publicaciones, pero si yo puse ese día y la primera publicación me salió ya ahí primerito con los primers. Y sí, yo obtuve de incluso los yo tres. encontré aquí, pero es que hay muchísimos primers, eso le quiero indicar también, porque yo encontré bastante, solo que no encuentro la página donde está. Ay, perdón, voy a dejar de compartir un rato. Ya, listen, estos yo encontré, estos. Allá Y dependiendo están. del método de detección, o sea, hay bastantes primers diferentes, o sea, le ponemos cualquiera. Es que aquí son sondas, estas son sondas, porque hay que acordarse que el SARS-CoV-2 se hace PCR en tiempo real. Entonces yo voy a tener primers, ¿sí? El forward y el reverse, y también voy a tener la sonda, que va a ser específica de secuencia y va a ser interna entre ambos primers. Entonces aquí, por ejemplo, sonda de marcaje, por ejemplo, dice, y ahí no te dice, por ejemplo, de qué gen es. No, no me dice, solamente Gen me N, dice. por ejemplo, dice el gen N, el gen E y el gen RDRP, que son tres genes en total que se está haciendo para lo que es bueno, al menos de la publicación, del video que nosotros vimos, ¿sí? Ya, listo, entonces voy Entonces, a seguir buscando. esa total. Pero sí hay, porque ese día primerito a mí me salió. Ya, listo, gracias. Ya, listo. Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta. Dicen, sí, yo tenía una pregunta. Ajá. En lo que es la tarea del informe de la práctica, que el informe que está en el Google Drive lo pasamos a Word y ese lo subimos, o solo le subimos el link del Google Drive. No, súbanlo al documento mejor, ya, en vez del link. Porque a fin de cuentas en el Drive a veces eso ya se llena y lo que nosotros hacemos es coger y borrar y todo eso. Entonces, a mí me tiene que servir eso como evidencia cuando nos revisen, porque como siempre nos revisan, entonces que sí han subido las tareas. Ah, Los ya, ya. preparo en Ujú. Word, para que los suban ahí a leer. Ya, Y ya listo. recuerden poner el nombre, porque como ahí en el EVA no me va a salir, de las personas que hicieron tal parte del informe. Ujú. Ya le hice. Igual en el Google Drive también está señalado las partes que le tocó a cada uno. Ajá, sí, bueno, todavía no he revisado porque he estado haciendo otras cosas, pero ya de revisar. Ajá, Ya le, ya. gracias. Ajá. Ya, no sé si tienen otra pregunta, porque eso creo que sería todo por el día de hoy. Y nos veríamos el día de mañana, unos 10 minutos antes de las 8 para que den la lección de la unidad 3. Lo que sí me estaba pensando que en esta unidad 3 no les he tomado lecciones orales. Entonces, bueno, ya vemos cómo hacemos, ¿sí? Para la siguiente clase, porque bueno, la siguiente clase ya tenemos, ustedes ya van a hablar sobre las publicaciones, me parece, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos cómo hacemos. Ya, bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por asistir a clases.
Gracias, Lice. Gracias, Hasta Lice. mañana. Hasta mañana. Gracias, Lizzy.